Un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La palabra nos habla que Nicodemo era un hombre de los fariseos. Los fariseos fue una secta de los judíos en tiempos del Señor Jesús. El término significa separados. Jesús enseñó acerca de ellos que ellos enseñaban la verdad, pero ellos no obraban conforme a la verdad en Mateo 23. Y también Jesús, enseñando al pueblo, dijo que tenemos que hacer como ellos dicen, pero no andar como ellos andan. Y también dijo que todo lo que los fariseos hacían era para los ojos de los hombres. Eran ególatras. Les gustaba que los hombres les digan Rabí, que los hombres les saluden. Les gustaban los primeros asientos. Y era gente que conocía muy bien lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Era la gente más religiosa de ese entonces entre los laicos. Y acá tenemos a Nicodemo, que era un principal entre ellos, era una persona del concilio. Pero aún así, teniendo Nicodemo una vida que agradaba a los ojos de los hombres, una vida que era reconocido entre los demás, una vida muy religiosa, él viene a Jesús. Él puede seguramente ver que no tenía a Dios y tampoco los que estaban con él. Entonces él se acerca a Jesús buscando algo más. Su religión, su vida no le estaba llenando. De igual manera podemos nosotros tener una vida muy religiosa, que los demás nos elogien, pero puede no haber nada de Dios en nosotros. Y puede que queramos, como Nicodemo, algo de Dios. Él veía que en Jesús había algo de Dios, porque lo que Jesús hacía en ese tiempo, nadie nunca lo había hecho. Entonces él de noche, de manera oculta, se acerca y le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios. Y acá y hay que prestar atención a la respuesta del Señor Jesús. ¿Qué Jesús le tiene que decir a este hombre que quiere añadir algo de Dios a su vida? Veámoslo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de Nicodemo, le dice lo que él necesita: nacer de nuevo. No era acá Nicodemo, esto es lo que tienes que añadir, sino Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De igual manera es para ti y es para mí. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. La Escritura enseña que Dios es soberano y Él reina sobre toda la creación, sobre todas las criaturas, en el cielo y en la tierra. Pero acá la referencia que está haciendo es de los seres que se rinden a su voluntad. Tú no vas a poder ver que estás en el reino de Dios si no naces de nuevo. No vas a poder someterte a Él como rey, tú como siervo, si no naces de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, interpretando literalmente lo que le dijo Jesús, él entendió que era imposible. ¿Cómo él iba a volver a rehacer su vida? Él iba a poder volver a ser niño para caminar con el Señor. Él vio que eso no podía ser. Él dijo a Jesús: ¿cómo va a poder ser? Yo no puedo regresar atrás.
¿Estoy ya lejos? ¿Estoy fuera del reino de los cielos? Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente Jesús enfatizando en verdad, una verdad que hay que atender, una palabra de suma importancia. Y ahora no solamente le dice no lo vas a poder ver, sino no vas a poder entrar en el reino de Dios. De igual manera para nosotros, si no nacemos del agua y del Espíritu, no podremos entrar en el reino de Dios mientras caminemos nuestros días acá en la tierra, y menos eternamente en los cielos, en la ciudad que Dios tiene preparado para los que le aman. No podremos tener parte con el Señor si no nacemos de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo? Jesús le dice: nacer del agua y del Espíritu. Y en Ezequiel hay un pasaje que describe precisamente qué significa esto. Veámoslo en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Nacer del agua es ser limpiados por Dios. No podemos empezar a caminar con el Señor si tenemos una vida llena de pecados, una vida llena de rebeliones, como lo describe la Escritura. Y nacer del agua es ser limpios por Dios. Es una obra de Dios conseguida por medio de su Hijo Jesús en la cruz, donde derramó su sangre por nuestros pecados. Y luego nacer del Espíritu. Fíjense en el texto que dice: os pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, el corazón que es de nuestra naturaleza, el corazón duro, egoísta, idólatra, que está en angustia, un corazón de maldad, que no busca el bien ni amar a Dios, sino rebelarse contra Él. Y quitaré ese corazón, dice Dios, y que nos va a poner un corazón nuevo, y va a poner dentro de nosotros un espíritu nuevo, y este es su espíritu. Va a poner en nosotros de su espíritu, de manera que nosotros podremos andar en su voluntad, en su reino. Entonces, el nacer de nuevo no es una obra de los hombres, es una obra de Dios, donde Él quita nuestra maldad, nos deja totalmente limpios por medio de Cristo y pone de su espíritu para que nosotros podamos entrar en su reino y caminar juntamente con Él. Acá Jesús le está diciendo a Nicodemo: no tienes que agregar esto a tu vida, sino que tienes que volver a comenzar, y esta obra la tengo que hacer yo y mi Padre. Veamos cómo Nicodemo responde a esto. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís
nuestro testimonio. Acá Nicodemo estaba asombrado de lo que Jesús le estaba diciendo, y Jesús, para que él lo pueda entender, le dice: es como el viento. El viento lo sientes, de igual manera el Espíritu de Dios en un hombre se hace evidente, pero no podemos saber cómo sucedió eso, cómo es que entró y a dónde también ha de ir ese hombre. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que así es el nuevo nacimiento. Es una obra del Espíritu de Dios que se hace evidente en el hombre. Pero Nicodemo, a pesar de que era un maestro de Israel, un maestro de la ley, conocía acerca de Moisés, de los profetas, no había podido entender esto. Y Jesús le dice: ustedes no reciben nuestro testimonio. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Jesús había estado con su Padre desde el principio eternamente, según Juan 1:1, y él hablaba lo que sabía, pero los fariseos no recibían lo que él testificaba. Fíjense, Jesús le dice en el versículo 13: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y acá revela que el único que ha descendido del cielo como para poder saber las cosas celestiales y las cosas del Dios verdadero es el Hijo del Hombre, a quien llamamos nosotros Jesús, y él testificó que él era el enviado, el Cristo. Él es el único que sabe las cosas del Padre, y él bajó del cielo para revelarlas. Y ese es el testimonio que él da, y está diciendo a Nicodemo que debe nacer de nuevo. Para eso él vino. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. En cierta ocasión, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, fueron atacados a causa de su rebelión por las serpientes. Y ahí Moisés levantó una serpiente para que todos los que miren esa serpiente sean librados de las serpientes. Entonces ahora Jesús está enseñando a Nicodemo que de igual manera el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todos los que lo vean sean salvos. ¿Salvos de qué? El Hijo del Hombre, en el momento en que fue crucificado, él cargó nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros, mirando a Cristo, vemos en la cruz que él se hizo pecado y somos salvos de nuestros pecados. Entonces ahora Jesús le está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la misma promesa, que el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Y es lo mismo, el que cree en Jesús tiene vida eterna. El que cree en Él es aquel que ha nacido de nuevo. Y lo dice más claramente en los siguientes versículos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora habla del amor del Padre al enviar a su Hijo, que era de su mismo género, de su misma sustancia, igual a Él, lo envió por amor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y nosotros vemos el amor del Padre enviando a la muerte a su Hijo. En ese momento de la cruz, antes de morir, Jesús gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice la Escritura, Él dijo: consumado es. En ese momento Él se había hecho pecado, había cargado con los pecados de todos nosotros, de todos los hombres que iban a creer en Él, y fue aborrecido delante del Padre,
pero pagó, y por eso Él dijo, consumado es. Nuestro pecado fue pagado en la cruz por Cristo. Y ahí se muestra el amor de Dios y el amor del Hijo en la obediencia a su Padre. Y la promesa es que si nosotros creemos en Él, en su sacrificio, en lo que hizo en la cruz, lo que significó, nosotros tenemos vida eterna. Y aún estando acá, no nos vamos a perder. Él nos va a guardar y nos va a guiar hasta la ciudad celestial. Eternamente estaremos con Él los que creemos en su sacrificio. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y acá nos dice, no vino Jesús para condenar al mundo. Si Él no venía, todos íbamos a estar condenados por nuestra rebelión contra Dios, porque Él es justo y Él es santo y aborrece el pecado y hace justicia sin excepción de persona. Jesús vino a salvar, no a condenar. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Por qué no venimos a la luz si es que no lo hacemos? ¿Por qué no nacemos de nuevo? ¿Por qué Nicodemo quería solamente añadir pero no volver a comenzar? Y es la realidad de todos los hombres, porque amamos el pecado. Pero si Dios obra en nosotros y nos pone un nuevo corazón y pone de su espíritu, va a hacer que nosotros nos acerquemos a Él y hagamos las obras que a Él le agradan, quedando en evidencia que han sido hechas en Dios, que Dios lo ha hecho. Si no venimos y rechazamos este mensaje, si rechazamos a Cristo con cualquier excusa, con cualquier razonamiento vano, es porque queremos seguir en el pecado, amando el pecado, rechazando a Dios, haciendo toda obra perversa y siguiendo estar con el enemigo. Dice la Escritura que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe que tiene autoridad y que todos los hombres se someten a él, y de continuo nuestros pensamientos y nuestras obras son en obediencia a Él, según dice Efesios 2:1 al 3 y otros textos. No rechacemos la cruz, creamos en el Salvador y en la obra que Él hace en nosotros. Amén.